Así que ahora sí estamos. No, siéntate ahí. Bienvenidos los que son la primera vez que se integran. Solo un poquito por eso, poner el contexto. Venimos semanas hablando sobre el amor desde la visión de la Kabbalah, siempre obviamente fundamentado en el estudio de la Torah. Y les toca empezar hoy con la última parte del tema del amor, que por alguna razón les tocó, que es el amor de pareja. Entonces vamos a empezar retomando. Cuando recién empezamos a hablar del amor, yo les traje muchas definiciones desde diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Hablamos del amor desde la filosofía, pero me refiero como la filosofía, la sociología, la psicología, ¿sí? Voy a retomar un poco la idea del amor desde la filosofía, pero hay algo que no hablamos a detalle y que ahorita lo vamos a poner aquí como parte de esta introducción, porque estamos hablando específicamente del amor en pareja. Entonces, ¿cuál es la visión filosófica del amor en pareja y cuál es la visión científica? Meramente científica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dos personas se enamoran? ¿Sí? ¿Es qué? ¿Sí? Todas vamos pianito. La filosofía, ya habíamos hablado de esto, pero siempre es bueno retomarlo. Primero, o sea, filósofos antiguos, Platón, perdón, que de repente van entrando y tengo que admitir. ¿Qué dice Platón? Que, ¿se acuerdan de aquel mito de que había seres que fueron como divididos a la mitad? Bueno, hay una historia mítica de que hay seres que fueron como por un castigo divididos. Entonces, pensando en este concepto y hablando de la relación de pareja, entonces el amor podría ser definido desde esta perspectiva filosófica como la búsqueda, el reencuentro, ¿sí?, con esa otra mitad, ¿sí?, que nos fue cortada. Y ahí viene esta idea también desarrollada en muchas tradiciones espirituales, también hay algo de esto en la Kabbalah, sobre el alma gemela, ¿sí?, que será un tema. Sí, ahorita lo abarcamos, ¿sí? Porque ya sabemos que tiene... Está perfecto, no, está perfecto. Entonces tenemos un tema con el alma gemela, ahorita lo desarrollamos con más detalle. Entonces, la idea de que hay una búsqueda de esa otra parte, ¿sí?, digamos, estaría enclavado en esta idea de la filosofía. Después tenemos el amor, como hablamos en su momento, según la visión de Erich Fromm, que es un arte. El amor es un arte. El amor es algo que no solo sucede, sino que se tiene que crear. Es una decisión, es una elección, es una responsabilidad, ¿sí? Y entonces le da otra perspectiva a esta idea del amor en pareja. Entonces el amor en pareja no es solo eso que quizás probablemente sí pueda darse químicamente, ahorita vamos a hablar de la parte científica, pero basado en esta idea de Erich Fromm, el amor es algo que se tiene que provocar y se tiene que cultivar todo el tiempo, lo tenemos que estar desarrollando, no pasa así nada más, ¿sí? Y tenemos una visión más, pensadores modernos como filósofos también, como Hegel o Levinas, que ven el amor como una experiencia ética, que tiene que ver con el reconocimiento del otro en su individualidad. O sea, cuando nosotros reconocemos que el otro es un ser por sí mismo y tiene sus características y tiene sus cualidades, que no tiene, o sea, que es un otro en relación a nosotros y lo reconocemos, eso es un valor ético del reconocimiento del otro, eso es una visión también de lo que representa una pareja. ¿De quién? Levinas y también Hegel, que tienen estas ideas parecidas. Entonces, es un ser que sí es independiente y es valioso por sí mismo. Entonces, pensemos otra vez, estamos hablando del amor en pareja. Entonces, la idea de que cuando yo me emparejo, el otro puede ser de mi propiedad, y estas ideas, iría en contra de esto, ¿sí? La idea filosófica es que cuando tú hablas del amor en pareja es porque eso tiene que ver con el reconocimiento del otro en su individualidad y el respeto hacia la individualidad del otro y el valor del otro. El verdadero amor que acepta la libertad del otro. Y ahí tenemos otro elemento más. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos eso cuando estamos en una relación, ¿sí? Y no damos libertad. Ahí lo dejo, lo estoy poniendo ahí. Porque cuando estamos estudiando en este curso
en esta clase que llevamos 1 año y medio más o menos, siempre se llama Kabbalah práctica. Entonces la idea es que podamos entender los conceptos y después, ¿para qué nos sirve saber esto? Vamos a entrar ahorita en términos de Kabbalah específicamente, pero ahorita estamos como haciendo también esta introducción porque nos sirve para ver cómo la Kabbalah igual abarca todo eso también, ¿no? Abarca, hemos dicho, todas estas visiones, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, tenemos, dijimos, el alma gemela, tenemos esta otra idea del amor como una creación y tenemos esta idea del respeto hacia el otro y hacia el valor y la individualidad del otro, ¿sí? Vamos a ver qué dice la ciencia. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Porque entonces quiere decir que el amor es algo que nos pasa, lo voy a decir, químicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres llenos de química y se producen cosas en nuestro cuerpo cuando tenemos, ¿sí?, una relación con el universo, con todo lo otro. Entonces, claramente, en el tema del amor hay una injerencia directa en nuestro cuerpo y en nuestra química, ¿sí? Entonces, lo primero, literal, dice, el primer flechazo, ese amor a primera vista, es un cóctel químico, así lo definen. Sustancias como dopamina. ¿Qué es la dopamina? ¿Qué es lo que da la dopamina en el cuerpo? Alegría. Alegría, tiene que ver con placer, ¿sí? Norepinefrina, que es la responsable de las mariposas en el estómago, o sea, que tiene, y la emoción, la excitación y el que se te quite el hambre, ¿sí? Esa hormona es que se activa con respecto a un otro que te genera, ¿sí?, una reacción. Ese es el tipo de reacción que te genera. Entonces, cuando tienes ese primer momento de enamoramiento, que después, bueno, si el amor es arte, hay que buscarlo. Exacto, hay que buscar, exactamente, hay que provocarlo continuamente. Los que son muy jóvenes, no se preocupen, se puede, ¿no? Pero hay que tener mucho trabajo y hay que tener ejemplos ahí de que si se resiste se logra mantener algo de eso, ¿okay? Otra hormona que se produce, la serotonina, ¿quién la había dicho? Oxitocina también, puede ser, la oxitocina también, serotonina. La serotonina baja. Ojo, esto es interesante, yo lo empecé a buscar y me pareció muy importante, por eso compartir lo que hay, Jabelinda. La serotonina que baja y explica la obsesión. Cuando sientes que no puedes vivir ni respirar sin la otra persona. Estamos hablando, vuelvo al principio, el flechazo o la pasión inicial, el primer encuentro con ese otro que te provoca algo que ya podríamos llamar amor, ¿okay? Entonces, al final de cuentas, todas estas hormonas inundan el cuerpo y principalmente, o sea, generan un efecto en el cerebro, están producidas, y entonces ese estado de amor, visto desde este lugar científico, es un estado alterado de la conciencia, que obviamente simula la euforia, ¿no? La euforia, o sea, un momento de euforia que es como todas las emociones juntas. Cuando alguien está eufórico, no tiene control, no tiene límite, no siente que hay nada que lo contenga, ¿sí? Y eso es el primer momento cuando te enamoras de alguien, ¿sí? Hay una frase que dice, en el enamoramiento yo miento, y a lo que se refiere es a eso, no eres realmente tú. Si no son tus hormonas funcionando. Cuando la pasión inicial se empieza a transformar, entra en juego otras cosas. Entonces, la oxitocina que está relacionada con el apego y con la necesidad de los mimos, de la cercanía, ¿sí? Entonces, avanzamos en el primer momento de euforia, al segundo al necesitar, ¿sí?, que se nos abracen, ¿sí? La vasopresina. Buena receta. Se asocia al vínculo a largo plazo, o sea, hay una hormona que genera una necesidad a largo plazo de eso que estamos sintiendo, que también tiene que ver con sentirnos en confianza, en calma, en seguridad. O sea, cuando pensemos, ¿no? Pasa la euforia, pero después ese estar con el otro es lo que te da sensación de paz. O sea, quieres
eso porque te da una calma o algo que sientes que no lo encuentras con nadie más. Recuerdo aquellos entonces que, por ejemplo, no sé porque era algo muy interesante. No sé si queremos que quede grabado, ¿no? Paz descanse. Cuando era en las fiestas, decía que es una palabra en yiddish, que iba a shiren las ollas. O sea, shiren quiere decir sacarle brillo a la olla, que se quitarle el cochambre. Entonces, parte del trabajo de estudiar Kabbalah, todo lo que hacemos con esta sabiduría es lograr un proceso de autoconocimiento que nos debe de llevar a afinarnos, refinarnos. Entonces, en algún momento, con algunos que llevan aquí muchos años conmigo, pensé en esa metáfora. Me parecía que justo dije, eso es lo que hacía, eso de tener que ir quitando la mugre para sacar el brillo, porque al final somos seres de luz, fuimos creados como seres de luz, y tenemos que quitar las capas. Las capas son todos el cochambre que está lleno de estructuras, de condicionamientos, ¿no? de miedos, ¿no? Entonces, todo eso genera todas esas mugres, que lo llamamos en términos de Kabbalah, klipot, cáscaras o velos, también es una metáfora que se usa en Kabbalah, los velos, y entonces tenemos que shayerear. Entonces se shayerea. Entonces, bueno, todo eso era para recordar que en el principio sí, de pronto, uno siente esa necesidad de escuchar a veces al otro, o sea, porque la voz del otro te calma, la voz del otro te da una cierta sensación de paz. Y ya vimos que es químico, ¿sí? Hay necesidad de intimidad con esa otra persona y es químico, según la ciencia es químico. Todo lo otro filosófico de buscar a tu pareja, de buscar a tu media naranja, tu alma gemela y todas estas cosas, es una visión. Pero la ciencia dice, químicamente tu cuerpo tiene una reacción en cadena, ¿sí? Pero te puedes volver adicto a las primeras etapas. Sí, de hecho dice que hay una de las hormonas que te hace adicto a esto, ¿sí? Que necesitas eso. El tema es que sabemos que se va transformando, por eso dice, después se producen otras hormonas que son esa necesidad a largo plazo, que es querer seguirte quedando con esa persona aunque vaya disminuyendo estas otras hormonas que si tienes suerte y tienes conciencia, que es lo que estamos haciendo aquí para que lo trabajemos, las puedes provocar, porque si el amor es arte y lo puedes crear, entonces podemos generar esos espacios, esos momentos. Igual cambiará en la edad, ¿no? Cambiará en las épocas, pero la sustancia o la esencia está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque por alguna razón fuimos creados con esa posibilidad de crear esas hormonas, ¿sí? Pero hay ascendentes que se van a reacomodar. Se van, por eso es lo que digo, se van ajustando. Todo va evolucionando, todo, ¿Sí? o sea, nada, no puedes buscar que sea lo que era, ¿no? No, Yo siento que todos por eso, tienen que pero sí, evolucionar, pero la esencia sí, por eso digo, o sea, tienes que buscar algo que te dé algo de oxitocina o algo de serotonina o alguna de estas, o sea, tienes que buscar, provocar. No venden, ¿no? Pastillas. Nos puedes... Pero la pregunta es, ¿para qué? O sea, no necesariamente... No para mal. Ahora sí te... Acuérdense que tenemos gente nueva hoy, queremos que vuelvan, pórtense bien. Que nos conozcas como son. Entonces, ahora falta un tema más según la ciencia. El amor tiene que ver con la evolución del hombre. O sea, vista que entonces, eso que nosotros lo ponemos como algo que entra dentro de lo espiritual y filosófico otra vez, tiene que ver con que el hombre se tiene que reproducir. Fuimos creados para reproducirnos. Entonces tiene que ver con la evolución natural, ¿sí? Biológica, ¿sí? Del hombre. O sea, nos enamoramos para procrear. ¿Sí? Los Neandertal se enamorarían. Es que se produce, quiere decir que sí se produce. La diferencia es cómo entendemos el concepto. Hay una atracción química, biológica, que produjo la reproducción, ¿sí? Entonces no está elaborado como lo estamos elaborando ahorita. No pasa por esta idea de yo siento que me falta una mitad, yo siento que necesito estar con ese otro, o sea, nada de esas cosas pasan por el nardental. Me queda claro que es solamente evolución, pero claramente sigue estando presente porque somos el resultado de ese primeros hombres, ¿sí?
cromañones y neocromañones, como todos los esos que nos enseñaron alguna vez en la historia. Entonces, ¿Ya nos reviste a la clase de química? no, vamos a ver, yo creo que confíen en mí. También lo tendría que decir a mi favor, cuando yo empezaba a dar las clases y cuando di alguna vez una clase del amor, lo mismo pasó cuando di la clase del mal, y siempre evoluciona. Y yo creo que es importante entender que la Kabbalah está vigente. ¿Por qué? Porque habla de todo esto. Vamos a ver cuáles son la forma específica, cómo la Kabbalah explica esto que acabo de decir. El tema de la evolución, claro, la Kabbalah va a explicar que el hombre, lo femenino y lo masculino tienen que copular para que haya una posibilidad creativa. Es lo mismo, está diciendo lo mismo, pero elevado a otro lenguaje, ¿sí? Y elevado a otro nivel de conciencia. Entonces, esta necesidad de encontrarnos con el otro, de generar y que las hormonas se nos generen, tiene que ver con el zibug, término cabalístico para la copulación, y ahorita vamos a hablar de esto arduamente, ¿ok? Entonces, el tema es, la pregunta para ustedes es, ¿somos solamente lo que explica la ciencia o solamente lo que dice la filosofía? No. Somos todos, ¿sí? Somos organismos biológicos, estamos condicionados por las hormonas y la evolución, claramente sí, pero somos seres conscientes, somos capaces de tomar decisiones, de elegir, ¿sí? De elegir si siento esto, elegir qué hacer con eso, de crear nuestras historias, ¿no? De buscar el significado, de darle otro significado a las cosas. Es lindo pensar que el amor es algo mágico. Y si decimos la palabra y entramos ¿qué es lo que es ser mágico? ¿Sí? No sé qué es mágico, pero se me ocurre, ¿a alguien se le ocurre alguna otra forma de describir el amor más allá de esto que dijimos ahorita? Ya nos fuimos al fondo, ¿qué más quieres? Por eso, bueno, pero cuando cuando piensas en el amor en pareja, ¿qué piensas? Yo creo que esa palabra mágica es buena. Sublime. Sublime, ahí está otra. Guerra. Vamos a hablar de eso también un poco hoy. ¿Por qué podría pasar eso según la visión de la Kabbalah? ¿Por qué podría? Vamos a hablar ahorita desde la visión de la Kabbalah. ¿Por qué? La Kabbalah te explica según su lógica, por qué hay una pareja que no puede entablar realmente esa relación de pareja, que no se vuelve pareja. Vamos a hablar de eso. Bueno, pero vamos a explicar desde la Kabbalah por qué. Llegó a mis manos un libro que se llama 10 errores que cometen las parejas muy inteligentes, y una definición que usa el rabino Ben Zion es que es la escuela de las midot. Ok. Midot. El amor, para los que saben, para los que no saben qué es una midá, la midá es la virtud, es una virtud, y que tenemos que desarrollar virtudes. Hay toda una línea en el judaísmo que tiene que ver justamente con la ética y las virtudes, las midot. Lo hablamos en su momento, Luchato. ¿Quiénes tomaron las clases con el rabino Diego? ¿Sí? Se me fue el nombre, por eso estoy viendo si me ayudas. Se me fue el Musar, ¿sí? Y también la Kabbalah continuamente nos explica que el ser humano, ¿sí? Tiene puede desarrollar la midá, que es la virtud, y también puede estar de pronto en el otro lado, que es la klipa, que es la transgresión. Entonces, con la klipa, que es la transgresión. Entonces, todo el tiempo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es buscar un equilibrio entre nuestras virtudes y nuestras omisiones o nuestras transgresiones, que sería el punto medio, que sería el equilibrio del árbol de la vida, ¿sí? Solo para tenerlo acá. Musar, con D o Musar. La técnica del Musar es todo un movimiento judío empieza en el siglo de la ética, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos siempre que entender que somos seres de dualidad. Esto es el árbol de la vida de la Kabbalah. Nosotros tenemos esta dualidad, entonces nuestro trabajo es encontrar el punto medio, o sea, movernos acá. Cada una de las dimensiones del árbol de la vida tiene su midá y su klipa, o sea, cada una de estas dimensiones del árbol tiene su parte de luz y su parte de oscuridad. Y lo estamos trabajando todo el tiempo para poder encontrar, pues, ese nivel del equilibrio. Entonces, También empatía y compasión. sí, el amor, sí, también es eso, ¿sí? Cuando piensas en el amor en pareja, pero también eso puede ser
aplicado a todos los tipos de amor, que es parte de lo que venimos estudiando todo el tiempo. ¿Sí? Dijimos, el amor es todo eso. ¿Sí? El amor en pareja, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Torá. Y vamos a empezar por ahí y después nos vamos a ir metiendo cada vez más en el lenguaje de la Kabbalah. Entonces, ¿cuáles son los cimientos y cuál es la primera pareja en la Torá? Adán y Java. ¿Y qué dice el texto de la Torá? Génesis, Bereshit 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por ejemplo, ese es uno de los textos que vamos a ver varias veces cómo explica la Torá. Está hablando de Adán y Java, ¿sí? de Adán y Eva, y está diciendo que el hombre tiene que dejar a sus padres para unirse a su mujer, o sea, quiere decir que está hablando que hay una pareja, ya habla de la posibilidad de una pareja, y serán una sola carne. Pero está hablando también de que ya hay padres. Habla de que hay padres, pero más allá de eso, lo que estamos viendo es que se crea una pareja, y esa pareja, según esta visión, es una sola carne. Ahí tenemos, empezamos a poner ahí. Entonces, ¿qué significaría ser una sola carne? Es una familia. ¿Ok? Un poquito más filosófico con relación a alguna de las definiciones que vimos al principio, tipo Platón, ya estoy diciendo la respuesta, ¿sí? O sea, es unir, exactamente, es la unidad, es la reunificación, quiere decir que vamos a ver que hay en la Torá, por lo menos en esta primera pareja, algo que también lo dijo la filosofía en su momento, o sea, sí hay una idea de que hay un ser completo, que en algún momento, por alguna razón, para ser realmente esa pareja, tiene que separarse y pasar por un proceso para después volverse a completar. O sea, ese hacerse una sola carne tiene que ver ya con el zibuk, tiene que ver ya con la unión, ¿sí? Vamos un paso entonces antes. ¿Sí? ¿Es la separación, individuación? Sí, pero después para volver a la unión, o sea, finalmente es eso. Entonces, ¿qué dice también el texto de la Torá? Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Le haré una ayuda, es la traducción, frente a él. En hebreo es Ezer Kenegdo. ¿Sí? Entonces, dice el texto de la Torá que a ese hombre que no puede estar solo, o sea, estamos hablando de la idea de pareja, entonces ya vimos. La pareja, por un lado, es la unión de la carne. Por segundo lado, la pareja implica que el hombre no puede estar solo, entonces necesita una pareja. Esta pareja en el texto de la Torá no se llama pareja, es un Ezer Kenegdo, es uno que es igual, pero está en su contra, ¿sí? Como contrario. Femenino, masculino. Si lo pensamos de la forma más tradicional, claramente está hablando de femenino y masculino, sí, basado en la idea de que este primer ser era un ser andrógino, que contenía lo femenino y lo masculino dentro de sí mismo. Y la Kabbalah sostiene esto, y ahora vamos a ver qué es lo que dice específicamente Luria con esto. ¿Qué dice un poquito más de Génesis? Otra vez, Bereshit 2, 21, 24. Y de la costilla que Dios había tomado del hombre. Acuérdense que las traducciones, la costilla es una interpretación, hay unos que dicen que solo es el costado, no importa, de una parte de ese hombre, que es Adán, ¿sí? Es tomado un pedazo y dijo entonces, y esa es su mujer. O sea, ese pedazo es lo que se vuelve ese Ezer Kenegdo, con el que eventualmente se unirá en una sola carne, ¿sí? Esta misma idea. Dice Adán en ese versículo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto dejaré el hombre a su padre y a su madre, que es lo que seguía, y se unirá a él en una sola carne. ¿Okay? Entonces tenemos que, sí hay una idea de que se quitó un pedazo, ¿sí? del uno, de ese ser unitario, para que fueran dos. Ese ser unitario se consideraba un ser andrógino, entonces claramente, si lo pensamos en género, ¿sí? Quiere decir que lo que separa es lo femenino, ¿sí? Para que pueda haber femenino y masculino que se encuentren y entonces puedan crear. ¿Okay? Entonces, sí hay una idea cercana otra vez a lo que decían los filósofos, lo que decía Platón, de que ese encuentro entre esos dos tiene que ver con ese reencuentro de partes, ¿sí? Pero no sucede tan fácil, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que dice un poquito el texto y cómo explica la Kabbalah qué sucede con Adán. Entonces, Génesis
desde el principio, 1.27 dice, los creó femenino, dicho dice primero masculino y femenino los creó. De ahí se deduce que hay una teoría de que sí son dos desde el principio, y la otra que sobre la que nos basamos es que desde un principio era uno, pero que incluía estas dos polaridades dentro de sí mismo. Y lo que dicen que es la unidad, que es lo que representa la unidad. Adán, ¿no? En ese sentido, entonces está representando la unidad perfecta, ¿sí? Porque está complementado dentro de sí mismo. O sea, que si dentro de sí mismo están funcionando en equilibrio las dos energías, la femenina y la masculina. Y entonces, ¿qué sabemos que dice el texto de la Torá? ¿Se acuerdan de la historia que pasó con Adán? ¿Qué pasa con Adán? O sea, hay midrash sobre esto, ¿sí? Midrash. En la Torá lo que dice es, toma un pedazo de su lado y lo hace su mujer, ¿sí? Eso es todo lo que dice la Torá. Viene el midrash dice que Adán fue puesto en un sueño profundo, ¿sí? Y que entonces se le hizo un corte. Ahorita vamos a hablar, entonces, ¿alguien sabe cómo se le llama a esta cirugía espiritual que le hacen a Adán? Se llama Nesirá. ¿Cómo? Nesirá. ¿Por qué? ¿De dónde es que...? Así se llama. Quiere decir eso, una cirugía, pero es una cirugía energética, es una energía espiritual. Esto viene ya de la Kabbalah. ¿Okay? Entonces, y también hay midrash sobre que se durmió y le quita un pedazo. Entonces, sí, esa es su mujer. La Torá no dice eso, la Torá nada más dice, como el hombre no puede estar solo, entonces desde su costado sacó a su contra Ezer Kenegdo y creó a esta mujer. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Entonces, Dios, según esta teoría de la Nesirá, pone a Adán en un sueño profundo que explican que es como un estado de inconsciencia espiritual, ¿sí? Que permitiría como una transformación. De hecho, el Arizal, específicamente Isaac Luria, dice que no es claramente un acto de cirugía material, tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿sí? Pero que sí tiene que ver con extraer esta otra, o sea, separar estas polaridades de este ser completo. ¿Okay? La idea no es solo que cree esta compañera que, según también Dios dice, el hombre necesita porque el hombre no puede estar solo, sino también la posibilidad de necesitar, que vuelve a ser la parte filosófica y no necesariamente la química, pero que al final estarían juntos con pegados, de esa otra parte que alguna vez también estuvo completa, que fue parte de ti. Entonces tú necesitarías y buscarías esa posibilidad del amor que te llevaría, evolutivo, que te llevaría al zibug, a la copulación, para que tú puedas entonces crear en cualquier plano, crear en este plano que es crear hijos, pero bueno, al final crear en el nivel más elevado de conciencia es contribuir a revelar chispas de luz en la creación, que tiene que ver con todo el proceso creativo original. Pícaras de asombro. Estamos hablando que cuando Dios crea su creación, según la Kabbalah, hizo una contracción, después hizo una emanación, y en la emanación hubo un rompimiento, ¿sí? de la vasija original que se creó. Ese rompimiento se llama Shevirat HaKeilim, el rompimiento de las vasijas. Y hasta ahora, nosotros como seres humanos estamos contribuyendo o descontribuyendo, que no existe la palabra, pero ¿sí? a solucionar esa rotura. ¿Cómo? Con actos buenos, ¿sí? Y con amor. El amor en todos los planos. Por eso hemos hablado del amor continuamente, porque el amor repara, ayuda a reparar. Y de hecho, para ser muy específicos, se considera, según los místicos, que en la relación, cuando se forma una pareja, que si ya vamos otra vez siendo muy tradicionalistas, se casan y se casan, se unen, ¿sí? Entonces, esa unión está quitando una cascarita de esas cáscaras originales, dándole el valor tan importante justamente a la pareja, ¿sí? Lo importante que es una pareja, lo importante que es el amor, ¿sí? Como lo querramos ver. Si lo queremos ver solo evolutivo, es un poco más triste. Pero puede ser que haya para quien así sea suficiente, ¿no? Es a todo color. Exacto. Aquí vamos con todo o nada. O sea, eso de a medias tintas no. Y espero que los que estén allá entonces estén
dice alguien aquí que en vez de buscar a la media naranja, va a buscar a su costilla. Está muy bien. A su costilla. Es cierto, la idea de la media naranja, no tengo idea si alguien luego quiere investigar exactamente por qué usa la metáfora de la media naranja y no cualquier otra fruta o no sé. O sea, no sé, quizás por la forma que si la partes es como muy pareja, y yo estoy hablando, ya estoy siendo súper feminista hasta con eso, porque no sé si ese es el origen, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver con, cómo esta Nesirá, obviamente, tiene que ver con la posibilidad de eso que está completo se vuelva dos, del uno se vuelvan dos, para que después se vuelvan otra vez uno, pero con conciencia. Esa es la diferencia, ¿ok? Y entonces vamos a hablar un poquito de cómo pasa, de hecho en el árbol de la vida, a nivel cosmogónico, todo el tiempo hay zibug entre las partes. Adán y Jabá, en el árbol de la vida, aunque hay diferentes lecturas, en el árbol de la vida hemos estado hablando, de hecho en la clase anterior específicamente, vimos que los hermanos, estuvimos hablando del amor entre hermanos. Si quieren luego ver todas las clases, hay un link, están todas las clases desde hace un año y medio. Esta ya se va a subir casi. Se asocian ciertos arquetipos bíblicos al árbol de la vida, para explicar también una dimensión más de lo que representa el árbol, para que podamos entender un poco más del proceso creativo. Entonces, la semana pasada vimos que aquí están, por ejemplo, Aarón y Moshe. Y hablamos de lo que representaba cada uno. Bueno, también hablamos ya entre los hermanos aquí, en la dimensión de edad. ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes estaban aquí? Gracias. Sí, porque si no ya, de veras sí ya me retiro. Bueno, hay otros, sí, pero para lo que estamos hablando aquí, estos porque son de los que hemos hablado ya. Y entonces, claramente, también tenemos el arquetipo de Adán y Jabá, que están relacionados con la Sefirá, esta dimensión del árbol de la vida que se llama Jochma, que es la sabiduría, y con Jabá, que es la esfera, se llama Binah, que es la esfera del entendimiento. ¿Okay? Entonces, cuando estas dos dimensiones, en lo espiritual, ¿sí? no en los personajes bíblicos que pudiéramos pensar que fueron reales, sino para la Kabbalah desde lo espiritual, todo el tiempo estamos haciendo una copulación de nuestro lado femenino y masculino, de nuestros cerebros, porque cada una de estas partes del árbol de la vida se asocian con una parte del cerebro. El cerebro que responde a lo masculino, sabemos que tenemos un cerebro masculino y uno femenino. Entonces, todo el tiempo hay un intercambio, y ese intercambio es ese zibug del que habla la Kabbalah, ¿sí? Hay una copulación que también tenemos que entenderlo en lo espiritual. Claramente, sí también, en su momento llegaremos un poquito a que la copulación en el plano físico también si está basada en el amor y en esa entrega absoluta de uno hacia un otro, también revela luz, también ayuda a levantar esas pequeñas, o sea, contribuye al tikkun, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa idea? Entonces, elevas una relación con una pareja a otro nivel, si no es solamente algo físico ni evolutivo, como diría la ciencia, sino es tan poderosa esa relación entre un hombre y una mujer, el conocerse bíblicamente, porque ustedes saben que ese es el término que se usa, cuando Adán y Jabá tienen relaciones sexuales, no dice que tienen relaciones sexuales en la Torá, lo que dice es, se conocieron, ¿sí? Y entonces ese es el término. ¿Cómo se llama esta dimensión del árbol de la vida? ¿Y cómo se traduce? De dos formas diferentes, pero una de ellas. El no conocimiento. ¿Sí? La otra es conciencia. Otra forma de hablar de dar. Pero realmente la traducción literal es conocimiento. Entonces, cuando hay una buena relación entre nuestro lado femenino y masculino, entre nuestro pensamiento racional y el emocional, ¿sí? O el simbólico, cuando estamos logrando ese equilibrio,
Dice conocimiento o conciencia. That, ¿ok? O sea, para que veamos que esto no es solamente la teoría detrás de esto, sino es la aplicación práctica. Entonces, vamos hablando de la pareja, sí, pero estamos también hablando de lo femenino y lo masculino que se unen. Y nosotros estamos creados como ese ser. Y tenemos un femenino y un masculino. Nuestro trabajo está en equilibrarlos, en balancearlos continuamente. Mientras no haya balance dentro de uno, ojo, esto lo hablamos también en su tiempo cuando empezamos a hablar recién del amor, si no hay balance en ti, si no logras ese equilibrio en ti, amor en ti, ese enamoramiento de tus partes, es muy difícil amar al otro, en cualquiera de las formas de amar al otro, ¿sí? Desde Dios y todo lo demás que hemos visto, al prójimo, a los padres, a los hijos, a los hermanos y a una pareja. Y porque tiene que ver con esta búsqueda continua de la unificación, ¿sí? Entonces, bueno. Dalia, ¿crees Sí. que había forma de hacer un poquito para acá el pizarrón? ¿Lo tapo? No lo ven los de allá. Creo que ahorita hasta los van a agradecer porque lo van a ver mejor. Ok. Entonces, la Nesirá, esta separación de las almas femeninas de las masculinas. ¿Qué dice la teoría de esta cirugía espiritual? Que cuando se hizo este proceso, la parte femenina estaba en la parte de atrás y la parte masculina en la parte de adelante, ¿sí? Nosotros quizás pensaríamos, porque nosotros estamos creados lado izquierdo y lado derecho, pero según la teoría de Luria, estas dos están una viendo hacia adelante y la otra está viendo hacia atrás, ¿sí? Entonces, porque están así, aunque estén en esa completo, no pueden ser pareja y no pueden hacer zibug. Entonces, tienen que cortarlo y entonces tienen que voltearse para encontrarse, para verse. Entonces, hace rato decías, no me acuerdo tu nombre, Karen, que el amor también dijiste guerra, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa trayéndolo a la práctica? ¿Sí? Esta teoría de Luria, cuando uno tiene una pareja, pero estamos de espaldas, quiere decir que no nos vemos, ¿sí? No nos reconocemos en nuestra individualidad, en nuestro valor. Lo que empieza a pasar es eso, que nos ponemos ahí. A lo mejor en algún momento, cuando llega el primer enamoramiento, ¿sí? Y todo lo que dijimos del primer... Las mariposas que volaron, por allá dijeron, ¿sí? Antes de que volaran, probablemente sí había este momento de frente a frente y se provoca por eso. Pero ¿qué pasa con el tiempo cuando empieza a fallar la comunicación, ¿sí? Empieza a haber desequilibrio, se pueden poner de espaldas. Y entonces ahí sí podríamos decir que empieza a haber conflicto, empieza a haber guerra, ¿sí? Empieza a haber y empieza, o sea, es distancia. No hay pareja, no existe pareja. Lo dejo ahí para que, como tenemos que shayerear, recuerden, este es un trabajo de pensar. O sea, si yo tengo una pareja y hay algo que no está funcionando en la pareja, y lo digo en voz alta porque esto es un común denominador, ¿sí? Entonces puedo pensar en esto un poquito y decir, ¿dónde estamos? O sea, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos uno con el otro? ¿Sí? Y si tengo todavía algo y puedo encontrar alguna de estas pequeñas hormonas para activar, si puedo resolver eso para poder voltear. No va a ser igual, pero sí puede repararse, porque ese es el principio. Siempre estamos hablando que lo que estamos tratando de hacer es reparar. Para Isaac Luria, la reparación es cosmogónica. No solo es una reparación de esta pareja, sino esa reparación o el funcionamiento correcto de una pareja está revelando luz, está ayudando a levantar clipot. Por lo tanto, lo contrario está generando más clipot. ¿Sí? Entonces, para que pensemos en esto. Ahora, sí, vuelvo a lo mismo, voy solo, llego con todo. Espero, porque oyó todo en el camino. Bueno, ¿quieres decir? Yo expliqué y oí bien que era un ser único. Y tú te pones de espalda con una persona. Es la única manera que puedes tener una visión periférica.
Ok, pues puede ser, en ese sentido, por eso dije, esa unidad, De complementar. en unidad funciona, pero para que haya zibug, para que haya copulación, pensémoslo hasta en lo más físico, Sí. aunque, ya no quiero decir, porque van a decir que de qué es la clase, van a decir, o sea, No, pero como entonces me voy a poner seria y voy a decir, cuando hay copulación, ¿sí? Tiene que estar frente a frente. Pero son momentos. ¿Son qué? Momentos. En el momento que tú quieres tener relación con el Bueno. mundo y ver al mundo en circular, no puedes estar así. Estar así. Lo único que te podría decir es que cuando estás en esa unión que permite el zibú, que es la idea que haya esa integración consciente entre ese uno y otro, quizás te lo podría, o sea, porque lo estás diciendo energéticamente, entonces la visión se vuelve completa, porque ahí ya hay unión. Pero tuvo que haber ese proceso para que se unan, Y ¿sí? aceptar Y, que se complementen. y entonces la única forma es ver al otro. Pero hay una dificultad que plantea Luria, ¿sí? Luria tiene unas teorías muy complejas. Vamos a tratar de simplificar esta, ¿sí? Primero, lo que dice Luria es que hay un tema que está basado en un midrash, de esto se habla en el Talmud, ahorita no traje la fuente exacta porque vamos a hablar en el general, que se llama, la historia se llama La luna disminuida. Porque nosotros algunos sí estudiamos esto. La famosa historia de la luna disminuida que está en el Talmud, ahorita les digo, no me acuerdo exactamente, pero después les mando si no el texto, dice que cuando Dios crea a las dos luminarias en el día 4, ¿sí? El texto tiene una pequeña problemática. Así como la semana pasada hablamos de por qué una palabra, Baishakeu, viene con puntitos arriba, ¿sí? Aquí cuando estamos en el cuarto día de la Torah, el texto de pronto dice que Dios dijo que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día en la noche y que sirvan como señales para las estaciones, los días y los años. Y serán las lumbreras, es Bereshit 16, 1:16. E hizo Dios las dos grandes luminarias. Punto y seguido. La luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor que rige la noche, además de las estrellas. Exacto, que es lo que quería, que por eso se dieron cuenta. ¿Alguien más se dio cuenta? ¿Pero qué? El texto dice, creó las dos luminarias iguales, o sea, grandes, las dos grandes. O sea, dice, No dice que son iguales. primero sí, No. dice que son las dos grandes como si fueran, bueno, la traducción en hebreo, aquí porque lo ponen como las dos son grandes. Las dos grandes, vamos a decir no son iguales, pero son las dos grandes. Pero luego sí diferencia la grande para regir el día y la pequeña para regir la noche. Hace una diferencia. Y como hemos visto muchas veces, y aquí es donde se pone bien divertido, ¿por qué dice eso? Entonces dicen, pues ahí hay un sodo, ¿no? Ahí hay un secreto, ahí hay algo más. Y entonces, esta historia famosa de la luna disminuida, ¿qué pasó ahí? Entonces cuenta esta historia en el Talmud, que la luna va con Dios y le dice, ¿qué hubo? O sea, le cuestiona desde el principio, ¿cómo crees que dos iguales pueden regir juntas? Imagínate, se matan. Es lo que le cuestiona, según esto, Dios, la luna a Dios. Y entonces dice, tienes razón. Ve y disminúyete. No se lo hubiera dicho, ¿estás de verdad? Exactamente. Problema. ¿Sí? Luego dice que las mujeres somos de ¿dónde? De Venus y los hombres son de Marte. Porque imagínate, o sea, obviamente esto está escrito por hombres, hay que leerlo, hay que quitarle la connotación, o sea, entender qué es lo que refiere y vamos a ver por qué es importante para lo que estamos diciendo ahora en la teoría de Luria, el zibug y la pareja y el verse frente a frente. Entonces, Dios le dice, tienes toda la razón, ve y disminúyete, y se pone muy mal. Dice, ¿cómo? Yo sé, eso es lo que yo quise decir. Dice, pero perdón, vuelves a tener razón. Vas a regir
el calendario. O sea, de ti va a depender todas las festividades, ¿sí? Ándale, por eso. Tú, Es el calendario. esa es una, ¿no? Y ella igual sigue, o sea, nunca no quedó satisfecha. Y luego le dice, tú te vas a ver tanto en el día como en la noche. Sí, muchas veces. Cada principio de mes va a haber un rezo especial para ti. Rosh Chodesh, vengan el jueves. Y vemos a la Rosh Chodesh empezó ayer, es Rosh Chodesh Shvat, y cada Rosh Chodesh, el anuncio total, hacemos aquí, de hecho, en este mismo salón, en este salón, a las 7:30 junto con el Hazan Ari, un espacio de meditación, de conexión, de respiración. Los que han venido, por favor, díganlo para que no lo diga yo. Cantamos, meditamos, respiramos. Obviamente conectamos y hablamos de lo que es la energía de este Rosh Chodesh, de cada uno. Llevamos un año haciéndolo. Y es una forma también de conectar, hacer conciencia, de volver a ponernos, ¿no?, como en movimiento, porque finalmente es eso, ¿no? Entonces, bueno, toda esta es la historia de la luna disminuida. Dicho lo anterior, ¿cómo lo explica Luria en el nivel técnico? ¿Sí? Dice que esa luna disminuida se refleja en este Adán de la siguiente manera. Si dijimos que Adán, el primer hombre, es toda la alma completa, femenina y masculina, ¿sí?, ¿cómo lo explica Luria visualmente? Otra metáfora. Cada uno de nosotros somos un árbol de la vida, ¿sí? Entonces dice Isaac Luria, lo que tenemos entonces es que Adán estaría representado así, y Javá, o lo femenino, está representado así. Claro, Otra vez la luna. esta disminución de la luna, que sí tiene que ver en relación a lo masculino, ¿sí?, parecería ser solo un fragmento, pero no, aquí estaba la oportunidad. Aquí es donde está la oportunidad. Sí. O sea, ¿es Malhut eso? Sí, Ah, exactamente. pues es prácticamente. Porque Malhut, todo. ¿qué es? Es el femenino mayor en el árbol de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo pusiéramos acá, ¿sí?, toda la energía de la creación desemboca aquí, Sí. en el reino, en Malhut. Vengan el jueves, vamos a hablar de eso. No, bueno. Perdón. No sé qué comí hoy. Por eso hablas de que se separó. Entonces, queda disminuida, es como si se sintiera que quedó menos frente a lo otro. Pero ¿sí? eso es lo que completa esto, si no está Pero incompleto. exactamente, a fuerzas quiere decir que lo masculino también está incompleto. Claro. Ambos están incompletos. Ahora, ¿qué dice la Kabbalah sobre esto? Lo que dice la Kabbalah y muchos de los kabalistas es que la restauración completa del universo vendrá primero a través de la corrección de lo femenino, que tiene que reconocerse completo, que es el que tiene que crecer, digamos. O sea, si lo pensáramos así, no sé, soy malísima para pintar, pero si pensáramos esto en términos masculino, es una persona, y lo femenino, poniendo esto mismo, está aquí, perdona. Es una persona masculina. Sí, ¿esa? esta es pelo, esta es una mujer. ¿Sí la vemos, la diferencia entre el masculino y el femenino? Ah, Este es ya el... entendí. La chinito. Esto es lo mismo que esto. Sí, o sea, estoy tratando como de... Sí, o sea, sí se entiende la cosa, se entiende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los puse además de espaldas? Porque ya dijimos que cuando estaban pegados, pero ya hay una disminución de lo femenino en relación al masculino. Entonces, lo primero que dicen los cabalistas que tendría que suceder para que realmente podamos hacer un verdadero tikkun, primero lo femenino tiene que restaurarse. Por lo tanto, qué importante, y no que ser feminista, pero sí por eso es tan importante que lo femenino tiene que encontrar su lugar. No son iguales, ¿sí? Es el kenegdo, son complementos. Y después Y después se tiene que voltear y después se tienen que encontrar. En un par de clases habíamos deducido que lo último, que era Malhut. que era femenino. Sí, claro. Y que era la única que no tenía pareja
esta dimensión, lo vuelvo a pintar. Ya puedo borrar mis muñequitos. O sea, que no había un... ¿No? Que era como la Sí. Déjenme decirles una cosa. Normalmente no es así. Pero qué bueno que sí, porque así me quedo. No, nunca he sido buena para pintar. Pero a lo mejor tú sí te acordarás, a lo mejor a ti todavía te tocó, no sé. Yo soy maestra de yoga. Durante muchos años a eso me dedicaba también. Antes de ser rabina fui maestra de yoga también. Sigo siendo todo eso, se va sumando. Y entonces yo quería, mis alumnas cuando íbamos de vacaciones me decían, no podemos estar de vacaciones sin clase, es horrible. Y entonces yo les empecé a hacer una pequeña secuencia de respiraciones y ejercicios y los escribía y se los mandaba y me decían, no se entiende bien, y entonces empecé a pintar mis muñequitos. Entonces, mis muñequitos siempre sonrientes, ¿sí? Entonces estaban así, y entonces si tenía que meditar así, y entonces yo les ponía, ¿no? Sentados en posición de yoga. Me imagino rompiéndose la rodilla. Es que estos los hice años, entonces los tengo muy bien estudiados. Este no lo había hecho, bien de no sé. Solo digo esto porque estamos divirtiéndonos un poquito. Lo último para cerrar el bullying de mis muñequitos es que cuando lo dejé de hacer, Que se están distrayendo con tu muñeco. cuando lo dejé de hacer, no saben cuánta gente me escribía, extrañamos a tus muñequitos. Eran unos muñequitos muy felices, siempre estaban sonriendo y la gente le daba alegría. Los tengo así de cuaderno, les voy a mandar un día una foto. Dicho lo anterior, estoy desatada. Regreso a la... Lo que vimos es que lo que daba la continuidad era el femenino. Era la conclusión de la energía del árbol. En el árbol de la vida, como en toda la creación, porque así es desde el principio, nos explican, todo ha sido creado a partir de femenino y masculino. ¿Sí? En lo cosmogónico, ¿sí? Dice también Isaac Luria, todos son vibraciones, y son dos frecuencias de vibración. Una frecuencia de vibración que hace así, que va así, o sea que todo, el Dios o el Ein Sof, el origen de todo son frecuencias de vibración que se están encontrando. Entonces, una frecuencia larga y lenta y una frecuencia constante y chiquita. ¿Sí? Y de repente hay un momento en el que se encuentran, ¿sí? Ahí está el zibug, ¿sí? Y empiezan a hacer una espiral, empiezan a jugar una con la otra, ¿sí? Y entonces se hace un vórtice, se abre un espacio y ahí hay un espacio de gestación, ¿sí? Entonces, digamos, eso es como muy técnico en lo cosmogónico, explicado lo más simple que viene de las teorías del mundo. Entonces, todo en el universo, según quiere decir que incluso el creador es femenino y masculino. La diferencia es que es femenino y masculino en el equilibrio perfecto que produce continuamente creaciones, ¿sí? Espacios de vacío, uno tras otro, en donde dentro de ese espacio todo el tiempo se genera un algo. Por eso, además, la idea de que no somos solo la única creación y que esto que nosotros estamos tratando de entender de la nuestra se sigue probablemente multiplicando, ¿sí? Pero nosotros, seres humanos, que creemos que somos lo único que existe en el universo, creemos que esto es lo único. ¿Y qué dijo Carl Sagan? Carl Sagan, ¿qué decía él? ¿Cuál era su frase famosa? ¿No se acuerdan? Claro, no estamos solos. ¿Sí? O sea, hay otros universos, hay otros universos posibles. Femenino y masculino todo el tiempo. Entonces, ¿qué es femenino desde la Kabbalah? Lo que recibe. ¿Qué es masculino? Lo que da. Si pensamos en el modelo que todo el tiempo, por principio, empezamos recibiendo, porque Dios o el Creador da, entonces nosotros en relación al Creador somos femeninos. Pero cuando la energía se sigue moviendo, aquí hay otra dinámica. Si la energía viene, ¿sí?, a la primera dimensión, se contrae en la primera dimensión del árbol de la vida, recibió del Creador, Keter, así se llama esta dimensión, es femenino en relación al Creador. Pero Keter en relación a Jochma, porque la línea de la luz
va en esta dirección, Ya, se vuelve masculino en relación a Jochma. Y lo mismo al revés. Entonces, Jochma es Adam, es ese masculino, ¿sí? Y aquí está lo femenino, ¿sí? Le da Adam, así como aquí fue femenino a la hora de recibir, aquí es masculino a la hora de dar. Todo eso para llegar a que, ¿sí? Aquí, Malhut es el femenino mayor porque es el que recibe todo. Y se vuelve a hacer otro ángulo abajo. Por un lado sí, pero ya sería muy complicado, se nos van a hacer bolas, me simplifico un poco. Nuestro trabajo justamente está por eso en la restauración de lo femenino, porque nuestra conciencia está aquí, en Malhut, en el reino, en el plano físico, en el plano material, en donde estamos interactuando. Todo lo demás está operativo, pero nuestra conciencia, ¿sí?, mayormente está aquí. Cuando logramos elevar un pedacito de la conciencia, vamos tocando, digamos, todas estas otras partes, otras dimensiones de nosotros mismos. Pero nuestra conciencia mayor está en el plano físico. Desde ahí tenemos que restaurar. ¿Qué dice la Kabbalah? Si nosotros solamente pensamos en que somos receptivos y se nos da, entonces nos desarrollamos en el ego. Y entonces no está restaurado lo femenino, sino al revés, está disminuido lo femenino, es otra forma de ver la disminución. Tienes que ser masculino después. El trabajo está en que nosotros tenemos que asumir nuestra cualidad femenina, receptiva, para poder después desarrollar la capacidad masculina, que sería devolver al universo, ¿sí? Por eso Y entonces el sistema todo el tiempo está funcionando en equilibrio. Es complementar, ¿sabes? Ahora, ahí Adán, pues, estamos bien los de... es que era masculino, pero pues, es que acuérdate que primero sí es un arquetipo, es un modelo. Si pensamos en Adán hombre físico, ¿sí?, entonces tenemos que ver otra cosa, ¿sí? Y Adán y Jabá se conocen, ¿sí?, y tienen hijos, de los cuales de 2 de ellos hablamos un montón. Triste historia. Hay más, ¿sí? Hay uno más. ¿Alguien sabe? ¿Una niña? ¿Cómo se llama? No, Set. No, de hecho lo de las niñas es un tema porque algunos dicen que Midrash, que nacieron con hermanas porque si no se complicaba la idea de cómo se reprodujeron, etcétera, etcétera. Pero ya hablamos de ese tema, aunque bueno, indirectamente sí vamos a hablar de la reproducción en algún momento. Entonces, el tema de la necesidad tiene un sentido. Para los místicos tiene un sentido que tiene que ver con la reparación, finalmente con la reparación, porque la unión, la conciencia de la unión y la unión que se da entre dos polaridades, lo que contribuye es a revelar luz. Es parte de ese tikkun, de ese primer rompimiento de ese Shevirat HaKeilim. Entonces, como lo dije hace rato, por eso una pareja, ¿sí?, para la tradición en general es algo tan sagrado, pero para los místicos es muy importante que haya una pareja y que esa pareja se una, porque cada de esos momentos de unión es revelación de luz, es posibilidad, y por eso también tiene que hacerse con mucha santidad, o sea, reconocer ese momento de unión con mucha santidad. ¿Cuál es uno de las leyes o de la estructura de ley que apoya, digamos, esta idea de la santidad de una relación de pareja, por ejemplo? A lo mejor la pregunta no se entiende. En nuestra tradición nosotros tenemos diferentes rituales, ¿sí? La mikve. Gracias, la mikve, acá dijeron, ¿sí? ¿Alguien ya lo habían dicho por acá también? La mikve, ¿sí? ¿Qué pasa con todo el tema de la mikve en el judaísmo, en la tradición? ¿Qué representa? En lo más estricto es parte de un apartado de ley que se llama Taharat HaMishpacha. además es cuando más fértil se vuelve. Entonces, todo eso tiene que ver con apoyar esta idea, pero más allá de que si es cuando está fértil o no, es la santidad de lo que representa el acto de pareja, ¿sí? Porque eso es otra vez, llevándolo a lo espiritual, llevándolo a la idea de Luria, estamos ayudando o contribuyendo a reparar algo. O sea, siempre es un acto de luz, es un acto de oportunidad de luz. Entonces, también tiene que haber la conciencia correcta, ¿sí? Igual, no vamos a... hacer el Zibú. sí, pero para transmitir. Claro, bueno.
Porque hay que crear, sí, porque hay que el crear, siguiente ser. sí, porque hay que crear el siguiente árbol, vamos a pensarlo así, ¿ok? Entonces, toda la idea de, ¿sí? Cuando enterramos a una persona también le hacemos la tara. Esto se llama Nesira. Nesira no es, lo otro es como el tajo y la cosa que le ponen y todo eso, ¿no? Y la limpieza. ¿O te referías a la limpieza del agua? Bueno, ahorita que nos conteste. Que de hecho sí, se limpia el cuerpo, se limpia con agua porque también es una forma de... El baño y la vestimenta. Exacto, entonces a eso se refiere, a lo del baño. Es la elevación también la santidad del cuerpo, o sea, entender la santidad que tiene el cuerpo, que hay que limpiarlo, que hay que dejarlo tan limpio para cuando haya una reunificación. Que también esto es una idea que se entiende en la Kabbalah y en general, y lo vamos a ver cuando hablamos del Shir HaShirim, que es parte de los temas del amor de pareja, que por un lado es el amor sí se considera que es un libro que habla del amor entre dos erótico, y hay otros que dicen que es el amor entre Dios e Israel, ¿sí? Que es otra forma de entender lo espiritual, ¿sí? Que también hay un zibug. Por eso la idea del zibug hay que pasarlo por todos los planos, como cada uno de los temas que siempre vamos hablando, porque no es solamente la relación física, sino es lo espiritual, que es lo que eleva. Finalmente, ¿se necesita lo físico? Sí, ¿por qué? Porque fuimos creados de esta manera, un alma viviendo en el cuerpo físico. Y tal es así que por eso, por ejemplo, cuando pedimos, por ejemplo, por refuá, si pedimos refuá por las dos cosas, ¿no? Porque, claro, somos seres completos. Entonces, cuando estás en una relación de pareja, tendrías bueno, pues podrías, sería un buen momento, quizás sí, porque la energía está abierta, digamos que es como un canal, no está mal la idea, pero lo que hago es que tendrías que tener la conciencia de lo que es, de estar presente ahí para poder elevar, ¿sí? De hecho, otra vez iba a decir otra cosa que no quiero. No puedes demandar el divorcio por no tener placer de tu esposa o de tu esposo. Bueno, en el judaísmo sí también puedes, o sea, en el judaísmo sí, si no una mujer puede reclamar, luego lo vamos a ver porque está interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante, la obligación que tiene el hombre tiene la obligación de tener relaciones sexuales con la mujer y de darle placer, y estipulan según tu profesión, las profesiones de aquellas épocas, cuántas veces. Sí. Entonces, el que tiene un trabajo como de... No lo voy a spoilear ahorita, se los voy a dejar para decírselo. Hay obligaciones cuando hablamos de los hijos, de que les tienes que dar educación. Un oficio. Sí, también, y enseñarlos a nadar, por ejemplo, eso es muy interesante. Entonces, para sumar términos de Kabbalah, no crean que esta clase es otra cosa. El zibug, entonces dice Isaac Luria, hay un zibug en lo espiritual que le llama el zibug Elión, que sería el zibug superior, la unión superior que tiene que ver con lo cosmogónico, la unión de Jochma y Binah. También otro momento de zibug sucede entre Tiferet y Malhut. Malhut siendo ese femenino y Tiferet siendo un masculino en relación a Malhut. O sea, digamos, le da Tiferet, tiene que ingresar. Obviamente, para ingresar tiene que pasar por Yesod. No me quiero poner muy gráfica, pero estos son los órganos sexuales. Entonces, tiene que haber una relación entre lo masculino, energéticamente está aquí, tiene que pasar para poder ingresar a Malhut. Y este es otro zibug que hay en el proceso del árbol, Zibug Elión, que es el zibug en lo superior, porque estamos hablando de lo cosmogónico. ¿Qué sería en este caso Malhut? Femenino en relación... No, pero lo que estabas diciendo. Por eso, masculino y femenino, y entonces tiene que haber también es una forma de conexión. Por ejemplo, esto se asocia con la idea de lo que pasa en Shabbat, y por eso Shabbat es otro, así como la mikve, Shabbat es otro momento para tener relaciones y elevar y revelar luz, visto, digamos, también muy desde la tradición. ¿Qué es lo que pasa en Shabbat?
Baja una parte del alma. Aparte, la Neshama Yetera, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Recibiendo a la novia. ¿Sí? Es un momento en donde se abre el espacio para que haya mayor posibilidad creativa. ¿Sí? Y entonces, en Shabbat, está este mitzvah, es de tocador. Entonces, y ahora que lo sabemos, y lo traemos siempre a lo superior, es pensar que todo el tiempo, cada acto, cualquier acto de amor, trayéndolo otra vez un poquito para empezar como tratar de centrarnos una vez más, cada acto de amor es un momento de oportunidad de revelación de luz, en cualquier relación. Ya los vimos, ya pasamos por todas las anteriores. En este caso no es diferente. En los cosmogónicos sabemos que está sucediendo todo el tiempo un proceso en donde femenino y masculino están interactuando desde el creador. En el creador en unidad, en nosotros en dualidad, porque nosotros ya estamos separados. Pero dijimos, pero dentro de nosotros existe también esa dualidad. Entonces tenemos que trabajar nuestra dualidad, encontrar nuestros equilibrios, nuestros femeninos y masculinos, ¿sí? Ponerlos a bailar, y también con eso entonces vamos a poder tener más actos de amor también hacia afuera y contribuir a ese tikkun. De hecho, en el cuerpo existe la progesterona y la testosterona en el hombre y en la mujer. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Eso, para que entendamos, y todo funciona, ¿se acuerdan? Los átomos funcionan, sí, también en neutrones, o sea, todo el tiempo hay esa idea. Por eso para los místicos eso es parte de lo interesante, ¿no? Los cabalistas explicaban esto a través de todo este lenguaje. Están hablando de eso todo el tiempo. Lo que la ciencia nos explica, se necesitan polaridades y las polaridades se atraen. Bueno, te está diciendo, aquí hay, ¿sí?, una búsqueda continua de ese otro, ¿sí?, para poder llegar a la unidad, para poder experimentar la unidad. Pero, reitero, lo que primero se necesita en la fórmula sería restaurar nuestra unidad. Si nosotros estamos divididos y peleando entre nuestras propias polaridades, es muy difícil que podamos reconocer la unidad en el otro. ¿Sí? Entonces hay que trabajar. Sin protón, no hay átomo. Bueno, sería lo mismo, digamos. Por una razón estamos creados de la misma manera. Entonces, Zibug Elión, que tiene que ver con Jochma, Binah, Tiferet, Malhut, todas estas uniones. Y después tenemos el Zibug Tachtón. Tachtón es el inferior, el de abajo, ¿sí? Que tiene que ver con Ish, Isha, ¿sí? Con mujer, hombre, ¿sí? Con la unión literal entre esa pareja. Hoy existen muchos tipos de formas de pareja. Siempre hay una interacción de femeninos y masculinos. Esa es por lo menos la forma en la que yo lo creo. Pero sí, todos estos textos de nuestra tradición sí hablan de una relación de pareja mujer-hombre. Y es importante. Nada más entenderlo dentro del contexto. Hay un fuego femenino y un fuego masculino, si digamos entendido en este sentido. ¿Por qué? Porque la palabra ish y isha, los dos tienen esh. Por eso esta idea. La diferencia es como cuando le pones la hey, ¿sí? Que entonces es el femenino, pero ambos son un tipo de fuego. ¿Tiene alguna connotación que le ponga la hey? Porque es femenino. Por eso, ¿sí? La hey sí. Pero claro, porque es la divinidad. Si lo piensas en un sentido, por eso hay quienes dicen que cuando ves eso te das cuenta de por qué de alguna forma la mujer es más elevada, tiene una elevación espiritual, digamos, o una conexión más directa, porque tiene esa conexión. ¿Sí? Poner la hey eleva. De hecho, lo vimos cuando vimos las letras, que decían que cuando en tu nombre, si en tu nombre tienes una hey, sí. Claro. Por eso, sobre todo, también si tienes una ayuda, todas las letras que tengan. Pero bueno, dicen, hay como ciertas letras que tienen una... Tiene muchos significados. Sí. En la historia de Abraham pusieron a hey. Así es, y se transforma. Entonces, lo mismo pasa. Aquí vamos a lo básico, estamos haciendo los básicos desde esta pareja. Esta pareja ambos son. Y lo que dijimos, esta identidad está clara en cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es ish, uno es isha. ¿Sí?
Este es uno creado, a lo mejor parecería que es un pedazo del otro, pero en realidad no es un pedazo como tal que le quitaron y quedó, ¿sí? Sino es un complemento que está en un formato, ¿sí? que es unidad. Y después se tiene que pasar por este proceso de Nesirá, que no se nos olvide, para que después podamos entonces voltear. En la otra fórmula de mis muñequitos, si pensamos en ese proceso de la elevación de la luna, bueno, regresamos a que tenemos que corregir y transformar todo lo que tiene que ver con lo femenino. Y si lo vemos en la actualidad, por lo menos en los últimos tiempos, hay continuamente una lucha de lo femenino por restaurarse. Pero el tema es que la restauración de lo femenino tiene que ver cuando lo femenino acepte lo femenino, lo que representa lo femenino. Cuando lo femenino quiere ser masculino, no funciona. Entonces, mucho de lo que hemos visto en la revolución femenina pasa por ahí, porque esa es también un poco mi visión sobre esto, que no hemos entendido a qué se refiere eso. Todavía no hemos aclarado qué es ese refinamiento de lo femenino que nos está haciendo falta. Pero por principio sería asumir lo femenino como lo que es, lo receptivo, y asumir entonces, reconocer lo masculino como lo que da, y ponerlos así, ¿sí? Porque en el momento que hay cualquier disparidad, ¿sí? Entonces es imposible que haya realmente un equilibrio, un balance. Y una pregunta. Cuando tú vas a Dinamarca, porque hay el sol de medianoche, sí, la actitud de la gente se empiezan a volver locos, ¿sí? Lo mismo cuando es pura noche. O sea, ese equilibrio entre el día y la noche es súper importante porque la gente se vuelve loca. Tiene que haber un equilibrio, pero también hay un ajuste. Por eso creo que tiene que ver con este proceso de la restauración. ¿Cómo nos ajustamos a entender esa realidad y balancear? De hecho, la idea de que la luna se ve tanto de día como de noche, ¿alguien lo había pensado conscientemente? Es una pregunta así abierta. ¿No? ¿Qué? Que la luna la ves en el día y en la noche, y el sol no. Está ahí, no se fue a ningún lado, pero no lo ves. Bueno, lo ves de otro lugar. No. En la noche el sol no lo ves. No, en la noche, tu noche. Tu noche no, claro, en otro lado del mundo es un buen punto, en otro lado está. Pero cuando la luna sí, sí, pero la luna la ves también en el día, es el punto, ¿sí? Sería muy... Dijeron que esta clase era para mayores de 18 años. ¿Todos tienen 18 para arriba? ¿Por cuántas? ¿Por cuántas? Ok, es una buena pregunta la que hicieron y por eso, aunque no sé si es, como dijiste, es una clase para mayores de 18, o sea, ¿cómo resuelves? Por eso lo dije, el zibug a nivel de las parejas del mismo sexo. Por eso dije, para mí el amor y el intercambio, y ese intercambio continuo de femenino y masculino, de quién recibe y quién da, pasa por no solamente la forma del cuerpo y lo que eso se pasa cuando hay relaciones heterosexuales, o sea, es mucho más allá que eso. Entonces, todo el tiempo nosotros, como una pareja, ¿cómo llegas a esa pareja? Siguiendo con la pareja casi por cerrar hoy, ¿cómo llegas a esa pareja? ¿Cómo puedes equilibrar esa pareja? O sea, realmente ser esa pareja que se ve frente a frente. Una de las formas justamente es eso, aceptar cuando te toca recibir, aunque seas la mujer o seas el hombre o seas, por eso, y si es en cualquier tipo de pareja, bueno, pues ahí está, es un tema para trabajar. Recibir, y el otro tiene que aceptar cuando le toca recibir, igual lo mismo de dar. El tema es que estamos estructurados de tal manera que pusimos unos esquemas en donde aparentemente solamente el hombre es el que provee y la mujer es la que recibe, y estamos tan condicionados a eso que cuando no pasa, o cuando hay algo que tiene que ser diferente, o nos cuesta adaptarnos a una modernidad que busca ese lugar de igualdad, en donde pero no solamente es económico, por eso yo digo, es mucho más que solo lo económico, o por lo tanto, mucho más, podría ser mucho más que solo también lo físico. Por eso el zibug es un acto de amor, es un acto de copulación de energías. Entonces, sí,
obviamente la única forma, o sea, digamos, o sea, la procreación en ese sentido, en su tiempo, entendida en su tiempo, era la única forma en la que la concebían. Hoy sigue siendo un acto de amor que necesita, eso sí, igual lo masculino y lo femenino, porque si no, no funcionaría, y que se junten en una unidad para que también pueda haber creación, y se necesita un útero, y todo lo que sabemos. Pero perdón, dice muy claro y habla de las aberraciones. Sí, pero no es nuestro tema. Lo que voy es que lo amplío a que un acto de amor tiene que ver con dar y recibir en equilibrio. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que perfeccionar eso. Y cada quien irá a encontrar sus puntos. Nosotros, o sea, los chicas hombres, por acá. Los hombres y, o sea, hombres y mujeres igual, tenemos energía masculina y femenina al mismo tiempo. Sí, por eso. Eso es a lo que, todo es el punto, es ese. El tema es que tú tienes que lograr equilibrarlo. Y por eso también cuando tienes una relación con un otro, tienes que ver cuándo te toca dar y recibir. Por lo tanto, eso no pasa solamente con una pareja, también pasa con los hijos, con los padres. Pero hablando de una pareja en relación a esto, ¿sí? Y en relación al amor de pareja, que tiene que ver con esta búsqueda de eso otro que me puede, que me enseña algo, que me muestra algo. ¿Sí? Porque eso es verte en el otro desde su lugar, desde su ser completo, ¿sí? Y entonces empiezas a establecer esta relación de dar y recibir. Entonces esta relación que se puede voltear, ¿sí? Se mantiene así. Y ojo, porque esto es otra vez más el ejercicio práctico. Si tenemos una relación de pareja, que nos llevemos lo de hoy por lo menos, aparte del zibug, para quien pueda practicarlo, quien quiera practicarlo en cualquiera de los planos. Sí, ya me elevé en la clase, ya dijeron que todos tenían mayores de 18, porque ya sabemos que energéticamente eleva, ¿sí? Ayuda a elevar chispas que están ocultas, que están las nitzotzot. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada también de las nitzotzot? Nitzotzot son las chispas de luz que están escondidas en los velos, en los ropajes. De hecho, los hasidim usan mucho esta metáfora, que tenemos, así como dijimos klipot, dijimos velos, dicen malbushim, que tenemos vestiduras, muchas vestiduras. Y entonces el universo está lleno de vestiduras que tenemos que ir quitando para poder revelar la luz. Y vamos a casi acabar con esto. Quería decir una cosita más, ¿sí? No los tienen, no tienen una chelada, y si no tienen que el más en está son 499 pesos. Bueno, si quieren cerrar micrófonos aquí en el Zoom, porque se oye ruido y distrae, no podría decir, pero sí dije, por ejemplo, puse un ejemplo de lo que es la unión de pareja y todas estas técnicas del tantra que vienen de las corrientes orientales. Lo voy a tener que mostrar yo, perdón. Viendo la tele. Ya se mutearon, creo. El tantra, sí, que es una técnica de unión sexual para mover la energía y elevarlo, o sea, a otro plano. Entonces, van a decir, cuando quede... Ay, no, casi cierro por apagarla, por poner pausa. Creo que está en pausa. No.